Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, y en este video un tema gran alternativa en la producción pecuaria en especies menores. Vamos a hablar del cuy o el curí y vaciaremos todo el costal hablando sobre las ventajas y cómo se produce técnicamente, de manera que los invitamos a que se vean este video hasta el final y queden bien empapados del tema. Les muestro lo dóciles que son los cuyes. Este es Pipe. Este es mi cuy operativo. Si ven lo tranquilo que es, yo cuando lo acaricio no me muerde ni me aruña. Por eso hoy les quiero demostrar de que los cuyes son dóciles. Iniciemos comentando que el cuy es un roedor originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de Perú, Bolivia, Ecuador y de Colombia. Hace por lo menos 3.000 años se estableció como la principal fuente de alimentación de los incas y otras tribus aborígenes en los Andes, quienes lo domesticaron. Después de la conquista, los españoles y los mestizos se dedicaron a su cría y producción. De manera pues que la cría y producción del cuy es algo tan antiguo como la avicultura. En la actualidad el cuy se cría en zonas rurales y suburbanas de los países andinos. En Colombia el cuy es el plato reconocido dentro de la gastronomía en el departamento de Nariño y con el tiempo se ha ido poco a poco extendiendo hacia otras zonas del país, ya que por la terneza y exquisito sabor de su carne ha tenido gran aceptación. Esta carne no tiene contraindicaciones para personas mayores y los nutricionistas coinciden en que la carne de cuy contiene un alto nivel proteico, es muy baja en grasas y colesterol y posee un gran contenido de colágeno. Pero el cuy también posee grandes ventajas en lo que se refiere a su cría y producción, siendo muy sencillo y muy económico llevar adelante una crianza técnica del cuy, aprovechando los recursos de la zona, mejorando la calidad en la alimentación de las familias y generando ingresos dentro de lo que denominamos la economía familiar. Aquí en la Puerta de los Llanos Orientales, una familia de emprendedores en la vereda Contadero Bajo, en el municipio de Villavicencio, inició la cría y producción dentro de la pequeña granja de cuys Santa Rosa y están dispuestos a propagar y difundir esta especie menor pecuaria en la región con todas sus ventajas. Mis inicios criando cuy fue una curiosidad. En épocas de universidad conocí la especie y ya buscando una seguridad alimentaria para autoconsumo y generar material para venta de pie de cría, adquirí unos animales. Inicialmente empezamos con 3 hembras, un macho, de razas mejoradas peruanos, intis. El macho era un inti y las hembras eran las razas Perú. Fue complicado, como usted lo dijo, porque esta no es una zona habitual para el cuy. Entonces traer el cuy de unas temperaturas promedios 14, 16 grados centígrados, donde tiene una muy buena alimentación de pastos nativos, llámese quingras, quicuyo, alfalfa, traerlo al clima del llano, donde estamos sobre los 26 grados centígrados, donde los pastos tienen bajo contenido de proteína. Entonces fue todo un dilema traer esos animalitos. Pero confiando en las bondades o técnicas del cuy, iniciamos con ellos, los adaptamos a lo que tenemos acá. Básicamente en nuestra granja alimentamos con un 95% de la dieta del animal es forraje, compuesto entre pasto imperial, que es un pasto dulce que no tiene pelusa, con un porcentaje de proteína alrededor del 8-9% máximo, pero es un pasto muy palatable para el cuy, lo consume muy bien, es un pasto que
Hoy no lo corta y a los 25 días está otra vez de nuevo para cortar. Es un pasto que le aporta el agua, la humedad que requiere el cuy, no hay necesidad de ponerle bebedero. Y damos botón de oro. ¿Qué es botón de oro? Esta plantilla que tenemos acá no es una leguminosa, pero tiene más proteína que cualquier leguminosa. Estamos hablando entre un 18 y un 20% que aporta el botón de oro, la Tithonia versifolia, que es el nombre científico de ella. Entonces ensayamos con la planta y nos respondieron muy bien. El cuy la consume muy bien. ¿En qué estado se la damos? En este estado. Ella siempre mantiene una floración, un girasol amarillo muy hermoso. De pronto en las partes de atrás los pueden ver. Pero nosotros les damos así, tallos tiernos. Esta planta fue cortada hace 20 días. Ustedes la pueden ver, fue cortada hace 20 días. Ya está listo para cortarlo, lo cortamos acá. Y le damos todo el tallo con seguridad que el animal no nos va a tener algún efecto contraproducente. Como le decía, estamos de un 20% de proteína, entonces nos estamos ahorrando cantidad de dinero en un concentrado. Este es el botón de oro. El botón de oro se tiene que cortar las hojitas que estén bien, no así marroncitas, sino las otras, las verdecitas, las tiernitas como esta que estoy tocando. También no se le puede echar la flor a las cuyas porque abortan. Solo a los machos que están por allá, aparte, a esos machos se le echa la flor. El concentrado para los cuyes se llama cuyina, la del conejo se llama conejina, pero aquí en la zona no lo tenemos, no se consigue. Entonces formulamos una dieta con materias primas alternativas de fácil consecución en el mercado. ¿Qué usamos? Salvado de trigo, usamos afrecho de maíz, usamos harina de maíz, usamos sal mineralizada para aportar los minerales que no tiene el forraje, aportamos una mezcla de vitaminas, cantidades mínimas, porque las requiere el animal, y aportamos, cuando hay disponibilidad, estamos haciendo unos ensayos con afrecho de cervecería, la levadura, el residuo de la cerveza, que es fácil, es muy económico, el kilo vale alrededor de 200 pesos y eso contiene más de un 20% de proteína. Entonces son temas, Alex, que podemos adelante formar un video para enseñarle a la gente a formular sus dietas y que vean los resultados. En el momento ese concentrado nosotros es el 5%. Un cuy no necesita más de 30 gramos al día de concentrado. 30 gramos al día son 2 cucharadas soperas. El animalito no necesita más. Aquí del que se prepara se les echa una vez al día, pero realmente el cuy puede tener la taza del concentrado llena y llega el forraje y ellos prefieren el forraje. Principalmente es forraje lo que comen los cuy acá en esta granja. Un cuy en nuestra granja del día 0, que es su nacimiento, lo estamos sacando alrededor del día 110. Antes de los 4 meses para sacrificio, es un animal que está entre los 1200 y 1300 gramos de peso vivo, que ya faenado en canal, el animal le está arrojando alrededor de 900 gramos. Es una carne muy buena, es una carne de alta digestibilidad. Entonces la proyección del cuy es que seguridad alimentaria para el que tiene su pequeña finca, su pequeño espacio en un área de una jaula, como las pudieron ver en nuestra granja, de 90 centímetros de ancho por 1,20 de largo, se pueden tener 5 hembras y un macho. Ahí pueden vivir toda la vida, no necesitan más espacio. Importante, fíjense bien, porque si ponen 2 machos y 4 hembras, se pueden pelear por territorio. Y con buen suministro de alimento, buen aseo en nuestro medio. ¿Por qué hacemos jaulas elevadas como las pudieron ver? Por el clima. En clima frío se utiliza la fosa tipo tanque en el piso. Aquí en esas temperaturas sobre los 25, 24, 26 grados, la jaula permite que oxigenación por todo lado.
eliminación de amoníaco por cualquiera de los 4 lados. Vieron que son unas jaulas que no están cubiertas y las heces caen directamente al piso. Entonces el animal mantiene limpio, mantiene aseado la comida en su parrilla. Entonces son animales orgánicos y cualquier persona lo puede hacer en su casa, en su finca, adecua el material que puede hacer, hasta en canastillas plásticas tipo verdulería se puede tener, se pueden engordar. ¿Qué no se le recomienda darle al cuy? Porque es muy importante. Lechuga, no se le debe dar repollo, no se le debe dar ninguna fruta carnosa o verdura carnosa, porque le altera su sistema digestivo. Cuidos así que nosotros hayamos experimentado, tenerles la comida en una canasta donde ellos no la estén pisoteando, no la estén contaminando con heces, con orina, porque eso les puede producir algún daño a los animales. Otro cuidado que se tiene es el forraje que se les da. Hay algunos pastos que tienen mucha pelusa y entonces esto les produce enfermedad cutánea, se pelan los cuy. También hay unos pastos que son muy duros y les va a lastimar la cavidad vocal porque les pela, les lastima y entonces el cuy se va a atrasar porque no va a poder comer bien. El cuy, todo el mundo dice, se reproducen como cuyes. A diferencia del conejo, que es su primo hermano, el roedor, la gestación del conejo dura 30 días y está pariendo 8, 10, 12 gazapos según la raza del conejo. En el cuy, la gestación dura 70 días, el doble de lo que dura el conejo. La cuya tiene 2 glándulas mamarias, 2 tetas que llamamos. La cuya pare un promedio entre 3, 4 animalitos. Cuando el cuy nace completamente una vida independiente de la madre. Ya nace con pelo, nace con su capacidad de desplazarse y de ingerir forraje o el alimento. El calostro, como todo mamífero, que el cuy es un roedor, un mamífero, lo debe consumir. Después, ellas duran 15 días lactando. Después se cesan. ¿Qué significa cesar? Cesan. Es que uno coge una hembra, la pone aparte, coge un macho, lo pone aparte, porque si no, los pone en una sola jaula, la hembra, el macho, todo eso, pues se reproducen desordenadamente y pelean por territorio. Este cuisito que nos nace y a los 15 días destetamos, automáticamente en el destete separamos machos de hembras, desparasitamos, vitaminizamos y somos los que entregamos a la venta a las personas. Nosotros sacamos animales para venta garantizándole a la persona que nos está comprando que no le estamos vendiendo hermanos ni parientes. Cuando creamos las parejas para vender, siempre van de diferentes camadas. Ustedes ya conocieron nuestras instalaciones, tenemos alrededor de 12 machos reproductores en cada jaula, uno en cada jaula, 12 jaulas, y ninguno es pariente. Entonces, y fuera manejamos unos registros y sabemos qué estamos cruzando. ¿Para qué? Para que la persona que ha confiado en nuestra granja se lleve un buen animal. Un animal que no va a tener problemas de consanguinidad, que cómo se repercute o se evidencia en tamaño pequeño, en malformaciones, en animales no viables cuando nacen. Entonces nosotros garantizamos la genética del animal. Otra cosa, una vez nosotros teníamos una cuya con un poquito de hijos. Y fue cuando se nos murió otra cuya, se nos murió otra. Y le metimos esos hijos y los crió toditos. Y a veces yo les di a la guardería, porque tenía muchos chiquitos, muchos gazapos. Las lombrices. ¿A dónde las ve? Ah, no. El cuy genera desechos orgánicos, sus heces, su orina, además del residuo que le queda del forraje. Nosotros hacemos las recolecciones diarias, una parte, un compostaje,
y la otra la aplicamos directamente a nuestras matas de cacao, de plátano, y es un excelente fertilizante. Se descompone muy rápido, ayuda a mejorar la calidad del suelo, la parte de microorganismos del suelo se restaura con este tipo de fertilizante y es un subproducto más que tiene uno. En nuestra granja manejamos 3 tipos de cuyes. Manejamos los tipos carne, que es el de consumo, el peruano, el grande. Manejamos el cuy tipo mascota, que tenemos el Sheltie, que es de pelo largo. Manejamos el cuy tipo mascota, el exótico, porque tiene más de 3 colores. Y hemos colocado aquí en Villavicencio, en una ciudad que no es común un cuy, ya hemos colocado más de 40 ejemplares en manos de niños. Nos los han comprado de mascotas y los han llevado y los tienen. Y un valor agregado a nuestra empresa es que prestamos la asesoría. Personalmente nos están llamando, que el cuy se me peló, que el cuy, ¿será que le puedo dar esta verdura? Siempre les contestamos, siempre estamos con ellos. Entonces se forma como una amistad, un contacto. Y de los 40 cuy que estimamos hemos entregado, no hemos tenido reportes del primer accidente que el cuy haya dañado al niño o a otra persona. Es un mito que hay, que es un animal agresivo, peligroso. Lo único agresivo de él es que es esquivo a la hora del maltrato. El cuy es un animal que aprende a conocer su nombre. Ellos se vuelven un integrante más de la familia. Entonces ellos no son dañinos. Esto es como todo animal, tenerle cuidado, pero son hermosos como mascotas, son agradecidos y es la mejor forma de educar a un niño. Si es un cuy mascota, para enseñarle a un niño responsabilidad, cuidado con los animales, responsabilidad de que hay que alimentarlos. Se les debe colocar poquita comida, pero hay que alimentarlos. Hay que mantenerles limpios, hay que acariciarlos, peinarlos. Así el niño aprende a ser responsable, a ser respetuoso, a ser cuidadoso con los animales, con todos los seres humanos. Volvemos a reiterar que quedan abiertas un mundo de posibilidades para la cría y producción del cuy en los llanos y otras regiones del país, y más cuando en Colombia, en nuestra región, somos tan dados a la cultura de las parrilladas y asados. Aquí el cuy es una gran alternativa económica, carne tierna, exquisita y además nutritiva para compartir en festividades con familiares y amigos. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden estar atentos a nuestros videos aquí en Travesía Agropecuaria. Mil gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos en YouTube. Gracias por ese apoyo. No olviden darle like a este video y comentar. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.